quede también esta parte fundamental. Y continuamos entonces, sin no olvidarse, por favor, subir al aula virtual, al sitio del foro, para poder yo también tener mi respaldo y poder presentar el informe respectivo, especialmente su trabajo. Correcto. Bien. Continuamos entonces un poco más adelante. Hemos cumplido ya la actividad, hemos reflexionado un poco y continuamos con otros términos, no solamente esos. Viene un poquito más complejo. Educabilidad. Se traduce en un acompañamiento del educando. Acabaron de mencionar ese acompañamiento. El no dejarle solo, el guiarle. Algún momento hablaban de que la tecnología superará al docente, no lo puede hacer. El material tecnológico, como hemos visto acá, es muy frío. Puede tener usted un programa en el que le dé aplausos porque sacó una buena, pero necesita siempre la palabra de aliento. El que le guíe, como dicen muchas veces, les reconforta. El estudiante, al menos los que están en los primeros niveles, le tienen como un ídolo al docente. Los estudiantes llegan a la casa con esa ilusión, mencionando, mi profesor, mi profesora. Y a veces ha habido conversaciones, ojo, con lo que acababa de mencionar, el docente tiene que ser claro, conciso y no mentir. A veces llegaban con algunas tareas y de pronto, porque algo se conocía un poco más de alguna de las ramas del aprendizaje, se le indicaba, a esto tiene que hacer, no, mi maestra me indicó tal cosa. Miren el estereotipo que van buscando y ustedes deben tener también la misma situación, muchas veces con sus hijos, con sus familiares, en ese sentido. Entonces, educabilidad, acompañamiento del educando, de la razón de ser de la educación, para que ingrese desde sí y por sí mismo en el orden que se le ofrece como posibilidad de realización de su proyecto ético de vida. ¡Qué excelente! Ya no es simplemente el dar información, el que aprenda, sino guiar, acompañar en el proyecto ético de vida. Es brutal, son estos términos de educabilidad. Ese es. La educabilidad es una atribución que se da a sí mismo al educando. Entonces aquí tenemos como parte fundamental el centro de educación, en la medida en que es él quien opta por educarse en una dirección u otra. Pero es también una atribución que emerge de las interacciones colectivas, por cuanto ese educarse se dan en el seno de los otros. Qué interesante. Si hablamos de que están aprendiendo, están comenzando a convivir con la sociedad, los adultos, quienes son parte de esa sociedad, quienes han estado compartiendo, dan las herramientas necesarias para que pueda también sobrevivir y compartir en esa sociedad. Al final, el educando, en este caso, el sujeto de la educación es quien atribuye esa educabilidad, pero necesita esa direccionalidad. No le podemos dejar o tal. Ellos pueden. En algún momento, unas propuestas, me salto un poquito de esto. Algunos modelos educativos, ustedes de pronto pueden haber conocido Pestalozzi en Quito, una propuesta en la que los estudiantes, propuesta curricular, los estudiantes escogían las asignaturas que querían tener. Las aulas eran verdaderos centros de aprendizaje, entre comillas, integral, como modelos, en este caso, de talleres, en donde podía ir a la matemática, la gramática, la lectura, a los juegos, a los títeres, los rincones de aprendizaje. Lo lamentable de esto, tenemos que ver, repito, la palabra o el pensamiento, la información que nos dio nuestro compañero Nietzsche es excepcional. El contexto. No olvidarnos nuestra idiosincrasia, nuestra forma, nuestra historia. Podemos tratar de buscar alternativas de fuera, pero que no pueden engranarse acá porque nuestro contexto es diferente. Entonces, repitiendo esto, en este caso, pues el inconveniente fue de que muchos de estos estudiantes salían de sexto grado en ese tiempo y luego ya se unificó hacia lo que son la escuela de educación básica 10 grados y el bachillerato. Estudiantes que salían de educación básica no sabían ni sumar ni restar porque ellos escogían simplemente títeres, juegos y otras cosas, no tenían el proceso fundamental.
Entonces necesitamos ese acompañamiento. A veces se rompen esquemas por traer alguna propuesta de fuera. Educatividad, que va ligado con educabilidad. Es la capacidad del educador para llevar a cabo la acción educativa y se caracteriza por un límite inferior constituido por condiciones de tipo intelectual, moral, físico, formación profesional, exigidas para una actividad pedagógica eficaz. Es importantísimo esto. Ojo, yo al escucharles hoy en el momento del inicio de este proceso del día de hoy en esta clase, me di cuenta que algunos de ustedes son profesionales en otras ramas, no directamente en la pedagogía. Son profesionales formados justamente para su situación de actividad profesional. Pero cuando de pronto se enfrentan al proceso pedagógico, les resulta un poco grave, porque no es el hecho de ser pedagogo, ser maestro, el que usted coja un libro o algo, se sepa de memoria y dictarlos. No, recuerdan la palabra formación y formación integral. Entonces, la educatividad es esa parte del docente. Hay muchas personas que son profesionales de otras áreas que son verdaderos maestros. Han buscado la forma y han conjugado. Y muchos pedagogos, especialidades, no llegaron ni siquiera a ser maestros, ni siquiera a ser profesores. Fueron demasiado técnicos y no llegaron con, por lo menos con la información oportuna y a sus estudiantes, mucho menos con la formación. Entonces, condición, y aquí esto tiene que ver, quiera o no, desde el punto de vista intelectual, moral, físico y de formación profesional. Este término moral nos deja debiendo muchísimo los últimos 10 años. Ustedes saben por qué. Profesionales de otras ramas que ingresaron justamente a las instituciones educativas y encontraron un caldo de cultivo para saciar sus debilidades infrahumanas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Ojo. Sin embargo, esta acción no tropieza con límite superior en razón de que el hombre nunca puede lograr la plenitud del ideal educado. Qué interesante esta parte. Un límite inferior, que esto es lo mínimo necesario para usted convertirse en. Pero muchos dicen, yo soy técnico, no soy pedagogo. Pero entonces, si está dentro de esta, busque la posibilidad de profesionalizarse dentro de esta educatividad, el convertirse en maestro, en docente. La educatividad dependerá siempre de la capacidad y voluntad del educando, factor determinante y esencial del proceso educativo. Aquí hay un atenuante fundamental, el hecho de la voluntad del docente para mejorar. Hay muchos compañeros docentes, yo tenía maestros que decían, que les dije en su instante, yo me he formado a muchas generaciones, no necesito ir a cursos de pedagogía, es pura palabrería, yo he enseñado y esa es mi forma, ese es mi modelo pedagógico mío propio, y con ese me he batido y soy docente. Miren, el docente tiene que estar abierto hacia posibilidades extremas. Educadores, en este caso, profesionalizados en el siglo XX para formar generaciones del siglo XXI. ¡Qué brutal! Y las generaciones del siglo XXI exigen nuevas condiciones de información y formación para poder convivir en la sociedad. Y es lo que dice. ¿Y qué nos exige entonces al docente? Lo primero, estar abiertos, flexibles hacia el mejoramiento. Siempre aquí, como dice la parte, no hay un techo, porque siempre podemos mejorar. El ser humano no, no somos perfectos, somos perfectibles. Podemos ir mejorando. ¿Estuve bien? Mañana puede estar mejor. Institución educativa, todos ya tenemos nuestra idea, al hablar de eso, ya cada uno de pronto le vino a la mente la foto de su institución. En todo caso, institución educativa o institución escolar se define como el lugar de convivencia social que se encarga de transmitir en forma formal e informalmente reglas. A ver, aquí va a ser un paréntesis, formal e informalmente. Formal es el currículo formal, el dictado mencionado, etcétera. Informal son las reglas que tiene la institución.
Aquí en nuestro Ecuador, mire, mencionamos la famosa hora ecuatoriana, pero algunos ya saben, uy, no, a tal institución tenemos que ir antes porque nos cierran la puerta, no nos dejan entrar. Ya se va a graduar mi hijo, mi sobrino, tenemos que, va transmitiendo esa formación, que es en este caso informal, es decir, es la forma de vida de esa institución. Acá sí tenemos que, no podemos evadir la responsabilidad como padres a las reuniones, tenemos que estar ahí, o nos llama la atención y hasta nos evalúan, nos llegan las evaluaciones delante de nuestros hijos. Bueno, situaciones en la famosa escuela para padres, etcétera. Entonces, informalmente, reglas, normas, hábitos, habilidades cognitivas, tales como la lectura, la escritura. Ustedes saben que algunas instituciones, Quito, por ejemplo, algunas instituciones se caracterizan por una formación de un idioma más, por ejemplo, el francés, recuerdo la Condamine, que era propio inglés y francés y que salían con un nivel aceptable. Entonces, esa es una situación fundamental dentro de un propuesto curricular propio de esa institución. Tales lectura, escritura, destrezas verbales, mentales, discursos, prácticas, imágenes, naturaleza, sociedad, conjunto de personas y bienes. En este caso, ¿qué es la institución educativa? Le puse entre paréntesis, no solamente el edificio, que es el edificio, es el edificio que está construido, que tiene en este caso las facilidades, las bondades para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo que de pronto yo escoja una casa vieja que está cayendo, se le pongo unos 3 palos, evito que se caiga y ahí pongo 3 bancas y ese no, la idea de institución educativa es desde el mismo hecho, en este caso, infraestructura, que no es lo fundamental, sino la base también del personal y los bienes en sí. Bien, esa es la institución educativa. Y a esto nos vamos el hecho de cuando se habla, ya veremos un poquito más adelante, la propuesta de Lev Seminovich Vygotsky. Vygotsky, constructivismo social. Hablamos de 3 tipos de constructivismo, de Piaget, el genético, el social de Vygotsky, y el disciplinario de Ausubel, que aprendizaje significativo. Vygotsky va un poco más allá de lo que decía Piaget, que la zona del aprendizaje próximo, lo que está en nuestra realidad, ese hace que seamos las personas que somos, tanto en nuestro hogar como en la institución educativa. Bueno, me reservo algo un poco más allá. Otros conceptos importantes. Y aquí se vamos a entrar con estos términos. Pedagogía. Considerado primero como arte de enseñar, así sencillo, pero mire cómo ha ido cambiando a través del tiempo, las definiciones que decíamos anteriormente. Realmente hoy se habla de la enseñanza del niño y el joven. Hablar de pedagogía es enseñanza del niño y el joven. Eso es ahora, la guía del niño y del joven. Porque aparece el término andragogía, la UNESCO. Por ejemplo, ustedes están en un proceso andragógico. Hoy ustedes han seguido una maestría con el fin de mejorar su titulación y de pronto mejorar las condiciones dentro de su aspecto educativo, porque necesitan o porque ustedes escogen, ya ven. En cambio, dentro del aspecto pedagógico hay un plan curricular establecido y que es oficial y como veíamos, hasta es exigido por el Estado, deben tener por lo menos el estudio hasta el 10º de educación general básica. Bueno. Andragogía, la UNESCO lo mantiene ahora como una disciplina que se ocupa de la educación aprendizaje del adulto, del adulto. Ahora, se toman estudios y propuestas hasta de modelos pedagógicos para realizar de pronto un proceso de engranaje hacia la enseñanza del adulto, porque no hay una propuesta o un trabajo muy amplio en ese sentido, pero sí, el aprendizaje del niño y joven es muy diferente al aprendizaje del adulto. El término andragogía fue utilizado por primera vez por el maestro alemán Alexander Kapp en 1833, no es reciente, para describir la teoría educativa de Platón. Miren, desde el punto de vista histórico, porque algunos dicen, no, es término nuevo, ya sí hubo su utilización. Término didáctica, que a veces algunos confunden pedagogía o didáctica. No, la pedagogía es la enseñanza del niño y el joven, y hay modelos, que muchos de estos modelos tienen una base psicológica. La didáctica, ciencia y arte de enseñar. Dentro
dentro de la pedagogía existen didácticas pedagógicas que me van a permitir el proceso de enseñar al niño y al joven. Didácticas andragógicas al adulto. Ciencia que estudia y elabora teorías práctico-normativas decisionales sobre la enseñanza. Realmente cuando nosotros estamos aplicando y llegando a los procesos, son propuestas didácticas. El que me haga llegar con mi conocimiento, con mi formación, al estudiante, como en este caso. En la didáctica utilizamos métodos, técnicas, instrumentos que me van a permitir obtener el resultado deseado. Tendencia, vamos a ver. Por ejemplo, como se menciona, hay tendencias como la autogogía, la neurogogía, la pedagogía de género, que son tendencias, y vamos a ver por qué, porque algunos dicen modelos pedagógicos, no, son tendencias pedagógicas. ¿Qué es una tendencia? Es un impulso, una inspiración, un deseo, una inclinación hacia algo. Por ejemplo, ustedes en su propuesta curricular y van más allá hacia la formación, buscan una nueva metodología, ya es un proceso didáctico que puede ser una tendencia, hasta le dan un nombre de aprendizaje. Y tendencia porque va a estar en su institución, en su aula, y que de pronto puede dar buenos pasos en el desarrollo del proceso educativo. Vamos a ver un poquito. Una inclinación hacia algo. En educación es una nueva perspectiva educativa que complementa, refuerza o modifica un paradigma, un enfoque, un modelo o una corriente pedagógica. Es decir, si hablamos de niveles, es una primera grada para el cambio, para la innovación pedagógica. Entonces usted tiene un impulso, va a ser una tendencia. Permiten actualizar permanentemente el currículo, acabo de mencionarles, y responder mejor a los retos sociales educativos. Y son semilleros de futuros enfoques y modelos pedagógicos. Perfecto, repito, entonces es la primera grada hacia un cambio estructural pedagógico, o de pronto hasta dentro de aspectos generales, un paradigma que sería lo brutal. Entonces, esa es una tendencia. Lo que usted buscará entonces son tendencias, impulsos en cambios de su propuesta de innovación en sus instituciones. El enfoque ya es un siguiente grado, ya no es simplemente tendencia. Por ejemplo, hay el enfoque escolonovista de Dewey, de Montessori, la psicología genética de Piaget, que era un enfoque cuando apareció, de Vygotsky, de Wallo, Merani, el enfoque conductista de Skinner, empezaron como enfoques. O mejor dicho, primero fue tendencia con una propuesta y luego se convirtió en enfoque. Es decir, si hablamos de términos geográficos, ya va más de una sola escuela o de un solo aula. Ya abarca de pronto una zona, un grupo escolar, en donde se va aplicando esta que fue al inicio tendencia, que era muy poco, hoy se realiza o se convierte en un enfoque que ya va más amplio y puede ser hasta una zona y que va desarrollando esa propuesta curricular y que va a ser reconocida. No es simplemente por eso, porque debe tener, en este caso, principios psicológicos, principios etnológicos, etcétera, sobre la manifestación o el proceso que se va colocando y se convierte en enfoque. Es una manera de concebir, organizar, realizar la educación y el aprendizaje pueden dar origen y fundamentos a diferentes corrientes y modelos pedagógicos. O sea, lógicamente, si hablamos de gradas, daría una tercera grada que sería una corriente. Generalmente provienen de teorías construidas por psicólogos, acabo de mencionar, sociólogos o investigadores educativos. Acá, por ejemplo, Skinner directamente era un psicólogo netamente conductista. Entonces, estudiaba mucho lo que es la conducta, sobre todo a principios del siglo XX. Bien, vamos a un nivel más. Entonces, la tendencia puede convertirse en enfoque. El enfoque da paso a la corriente. Es un amplio espectro más. De pronto la corriente ya puede ser la costa, ya puede ser la sierra, ya puede ser el oriente. Ya es una zona mucho más amplia, ya reconocida, tiene bases que acabamos de decir, psicológicas, sociológicas, epistemológicas. Por ejemplo, pedagogía liberadora, propia sobre todo en Brasil, la propuesta que nace sobre todo en la época de los años
50, 60 especialmente y 70. Una de estas bases la tomó sobre todo nuestro reconocido obispo de los pobres, Monseñor Leonidas Proaño, que tenía en este caso una formación sobre la formación cristiana liberadora y aplicó la pedagogía liberadora para la enseñanza de adultos. Aparece lo que se conoce en las escuelas radiofónicas populares del Ecuador y con una propuesta de mejoramiento hacia el grupo indígena, los más olvidados en nuestro país, específicamente en el Chimborazo. Mire cómo aparece. Perfecto. Pedagogía liberadora, neoconductismo, las nuevas propuestas del conductismo, especialmente el conductismo desarrollado por Skinner, autogestionaria, etcétera. Ya se convierte en corriente. Es una línea de pensamiento pedagógico de carácter innovador que se encuentra en proceso de investigación, sistematización y validación. Por eso, no es todavía modelo pedagógico, es una corriente que está siendo validada en su contexto. Estimula la investigación educativa y sienta las bases futuros modelos, enfoques y paradigmas. Surgen casi siempre como producto de cambios sociales y científicos, a veces son modas. Aquí les he elaborado, en este caso, un organizador jerárquico. Modelos pedagógicos. Ya que no me metimos en este embrollo que acabamos de mencionar, 3 términos, tendencia, enfoque, corriente, y caemos en modelo, pues para entender qué modelos pedagógicos de acuerdo a la literatura actual se presentan. El modelo tradicional, conocidos, entonces es un nivel más. No es tendencia, es más que enfoque, más que corriente, pasaron por esto. Y estos son los que están en los planes curriculares, en las propuestas curriculares. Entonces, la pedagogía tradicional, la pedagogía conductista, la pedagogía escolonovista o activista, la cognitivista, que es en la que es la base del constructivismo, y también la sociocrítica. Ojo. Entonces, estos son los modelos pedagógicos realmente aceptados en forma general. Hay modelos, el modelo de pedagogía conceptual. Ese de pronto podría haber llegado a enfoque, porque se aplicó mucho en Colombia y Ecuador, parte del Ecuador. Podría llegar a enfoque. Hablamos de la pedagogía ignaciana. Podría ser hasta una corriente, porque se utiliza especialmente en la formación en universidades regentadas por los jesuitas, específicamente en la Universidad Católica, como estamos, pero no llegan verdaderamente a modelos pedagógicos. Perfecto. No confundir, hay algunos que confunden la pedagogía tradicional con la conductista. La pedagogía tradicional es la primera, la que formó 2 cosas fundamentales. Y aquí aparece justamente la propuesta de la escuela. Fue para la formación militar y la formación de sacerdotes. Principio fundamental, que el docente, el profesor, es el que tiene el conocimiento y la razón. Los demás son tabla rasa. Esa es la pedagogía tradicional. Y para entenderlo un poquito más, la siguen utilizando sobre todo en medios militares, para mantener, en este caso, la jerarquía en orden. Un general le dice a otro, tal cosa es, a medianoche sale el sol, y si el soldado le dice, no, mi general está equivocado, al calabozo. O sea, no hay ni reflexión ahí. Dice, sí, pero en la noche sale con poncho, con gafas, por eso no se le ve muy bien. Ah, ya, entonces no hay problema, estás a mis órdenes. Esa es la idea de una pedagogía tradicional, en donde existe imposición de pronto del conocimiento, sea correcto, oportuno, inoportuno, por parte de un ente jerárquico, que en este caso era el docente. Bien, de aparecen sobre todo lo que era en su momento las cátedras. Para entenderlo bien, la cátedra no era otra cosa que el aula, tipo de ubicación en el centro, que estaba el escritorio del docente, ubicado por una cátedra que no era otra cosa que un material de madera que hacía ponerle súper más arriba al profesor que los estudiantes, porque los estudiantes están siempre abajo. Esa es la idea justamente de la cátedra. Y la pedagogía tradicional la mantenía eso, con el fin de que el docente estaba muy arriba que los estudiantes. Bueno,
La pedagogía conductista, su nombre lo dice, no confundir con la tradicional, tiene esquemas de esta, pero la idea acá es el, el modificar la conducta del individuo, del ser humano, del estudiante. Por eso se llama conductista. Y de este término aparece algo que todavía se maneja hoy, pero le cambiaron el nombre. Les voy a dejar pensar. Se califica la conducta. Y de acuerdo a la conducta, a veces los profesores, vos me caes mal, o vos no sé qué, no me trajiste lo que te pedí, te pongo 10, 8. Era la idea de conducta desde el punto de vista psicológico, como que tenían problemas psicosociales. Y habían los famosos expulsados de los colegios. Entonces, ustedes recuerdan cuando de pronto era llamado por el inspector del curso o el inspector general y las autoridades, y que de pronto la conducta era bajísima, era expulsado, entregado a la carpeta. El cambio de conducta, a veces se utilizó muchísimo eso. La idea del cambio de conducta, sobre todo con experimentos realizados en ratones, todo lo demás, sí, ese es. El principio fundamental fue, en este caso, el tener la motivación o el motivo y tener eh, su resultado. Entonces, frente a una motivación, el estudiante debía tener el resultado de recitar igualito que el profesor y tenía 20. Esa es la escuela conductista, en que el mejor estudiante es el que recitaba lo que el profesor le dictaba. Y tenía 20 de conducta si estaba sentado en la banca, en la primera fila, y no decía ni siquiera esta boca es mía. Cuando los niños sabemos de que normalmente son muy activos. Más bien el hecho de estar muy pasivos es para ponerse a reflexionar. Hoy ha cambiado muchísimo eso. Y se calificaba conducta. ¿Ustedes recuerdan si de pronto el papá tenía, tienes 10, 11, 12 en conducta? Estaba fregado. Para que se den cuenta, se calificaba conducta. Hoy se habla de la nueva pedagogía. Ya no se califica conducta, pero interesante, usted califica comportamiento A, B, C, D o E. Les dejo para pensar. La escuela no vista o activista es propia que viene aquí la propuesta como tendencia, lo que se denomina como tecnología educativa. Tecnología educativa no es actual, por Dios. Nace aquí en la escuela novista, especialmente en los años 50 y 60, después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los acontecimientos, como decíamos, responden a situaciones sociales. Y de esta escuela novista nace el principio básico que he considerado como el aprender haciendo, como algunos. Nosotros ponemos una nueva idea, aprender haciendo. Esa idea nace en tecnología educativa, que utiliza muchos más. ¿Qué es tecnología educativa? Es utilizar la tecnología, utilizar aparatos dentro del aula. La radio, la televisión, que ya utilizaban. En este caso, las cámaras de video. Eso ya era tecnología educativa. Hoy mucho más. Hoy estamos ampliando no solamente tecnología educativa, sino cognitivismo. Bueno, la cognitivista, en este caso, no confundirle con conexión, cognitivismo, sino cognitivista o cognitivo, se basa en la base fundamental del conocimiento, por eso es cognitivista. Le pone como el sujeto fundamental al ser humano, en este caso, al estudiante por aprender. Y al final, como se mencionaba, el ser humano no termina de aprender sino hasta su último día de respiro. Aprendemos toda la vida. Y esa es la base fundamental, el conocimiento. ¿Y quién es el dueño del conocimiento? Los seres humanos. Hay una propuesta revolucionaria de eso. Y basada en esa aparecen estas otras tendencias que se convierten en corrientes, que es las corrientes constructivistas. El fundamento responde también el constructivismo, no es solamente modelo pedagógico, el constructivismo es una corriente filosófica, de pronto pueden ustedes buscarla, que responde a situaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y cuya base fundamental se da en que el ser humano, hablando desde el punto de vista de investigación científica, el sujeto es el fundamento del conocimiento con su gran cerebro. ¿Y cuál es la base? El constructo. El ser humano construye su conocimiento. Pues van cambiando algunas ideas. Y el socio crítico, que responde sobre todo a la sociedad, se convierte
en que el ser humano tiene que ser crítico y autocrítico de mejoramiento como ente social. Bien, hemos dado un poquito de vuelta para entender ahora sí, y no confundirnos estos términos como se dieron cuenta. Tendencia, enfoque, corriente y modelo. Cuando hablamos de una propuesta curricular, necesitamos reflexionar qué modelo es el que vamos a utilizar. Hablamos de un modelo cognitivista con corriente de aprendizaje significativo, que es constructivismo disciplinario, pero con base conductista, que es en este caso el que calificamos todavía comportamiento. Bien, no estoy diciendo que es malo, pero hay que centrarnos en situaciones. Lo que podemos nosotros dentro de un esquema educativo, tener tendencias cognitivistas, conductistas y escolonovistas, por ejemplo, con sociocrítico, pero una de las cuatro podría ser la más fundamental. No me gusta mucho la tradicional porque es simplemente a rajatabla, a rajatabla. Un poco de la tradicional se queda, y algunos hablan de conductista, pero de la tradicional, por ejemplo, que dicen, cero, ya somos una escuela nueva, mentira, tenemos rezagos todavía. De la tradicional nos quedan las famosas formaciones, formación del día lunes. ¿Si se dan cuenta? Ese es propio militar. Bien. Modelo pedagógico, entonces tenemos el tradicional, con lo que tienen ahí. Representa la mayor parte de las propuestas curriculares, acabé de mencionarle, se toma en cuenta eso. Intermediación que se realiza entre una realidad educativa y diversas propuestas teóricas para interpretar, comprender, representar y explicar las relaciones pedagógicas. Listo, ya lo hemos explicado. Es un esquema o patrón, es la parte fundamental. Esquema o patrón representativo de una teoría psicológica o educativa. La mayoría nace de teorías psicológicas. Son formas histórico-culturales de concreción o materialización de un enfoque o una corriente. Estamos en pleno siglo XXI, de pronto deberá aparecer un nuevo modelo pedagógico partiendo del hecho de la utilización de la tecnología que será versada desde el punto de vista de conectividad, cognitivismo. Miren, conectivismo. Y eso es lo que debería responder a las nuevas generaciones. Ustedes pueden ya comenzar a plantear esas nuevas estructuras, dándoles aquí esas ideas. Bien, entonces esto es lo que la base para estructurar el plan curricular. Si ni siquiera conocemos estos principios o estos fundamentos, entonces, ¿de qué estructura curricular podemos hablar? Cuando estábamos aquí en la propuesta, sobre todo del plan decenal, y nos contrataron algunos profesionales para ser mentores de la zona norte del país, zona 1, vinieron del Ministerio de Educación, y entre ellas la anterior ministra, y era ahí en ese caso como asesora del ministerio, la doctora Kramer. Ella mencionó, ella era la madre directa de la propuesta del Bachillerato General Unificado. Ella lo dijo pomposamente en la Universidad Técnica del Norte. Yo soy la creadora de eso. Por eso se dan cuenta que cuando ella subió, no se movió absolutamente nada de eso. El ministro anterior a ella estaba con propuestas de cambiar. Se fue ese ministro, se quedó con toda la situación. Y a lo que nos íbamos. Entonces, cuando se hablaban de propuestas pedagógicas y se mencionaba, y yo le hacía reflexión de esto, que conocía un poco de literatura, porque no podemos conocer todo, y dependiendo el libro que siga, le puede confundir a usted. He tenido que sustraer varias propuestas, y ustedes sabrán a lo que me refiero, para poder tener este conocimiento, en este caso, esta estructura. Y resulta de que había complejidad en la comprensión de modelos y corrientes pedagógicas. Miren, entonces decía, algo pasa, algo sobre. Bien, paradigma. El paradigma es mucho más alto. Muchas veces toma el mismo nombre de estos modelos, porque un paradigma ya se constituye como una verdad. Bueno, las verdades no son absolutas, son relativas. Punto de vista de ciencia, la ciencia cambia, no es absoluta, es dinámica. En todo caso, el paradigma se mantiene mucho tiempo y en muchos sectores. Por ejemplo, tradicional, de constructivismo, tecnología, un paradigma a veces son difíciles de romper.
Nuestras épocas y profesores antiguos, la letra con sangre entra. ¿Quién nos trajo los deberes? Sus correazos, la próxima, dentro del asunto conductista también y algo tradicional, el que, el que usted de pronto puso una palabra con una letra que no corresponde, el CC o utilizó la C o la S, y coherentemente, PAC, 100 veces la plana. Al final algunos dicen, me sirvió de mucho porque nunca más me he equivocado en esas palabras. Pero si usted envía hoy, le consideran como represalia. El padre de familia le sigue hasta usted juicio. ¿Cómo han cambiado para que se den cuenta? Entonces los paradigmas también tienen que renovarse. Según Thomas Kahn, es una constelación global de convicciones, valores, comportamientos compartidos por los miembros de una determinada comunidad. Esto es. Voy a ponerles fuera de la educación el paradigma para romper, para que se den cuenta que es duro romper, ni por el hecho de que el señor presidente Rafael Correa en su momento, por decreto presidencial, acababa con la hora ecuatoriana, que todo debe ser puntual. Él mismo llegaba acá a la ciudad de Ibarra a las fiestas atrasado. Igual las situaciones porque tenía la famosa hora ecuatoriana. Entonces, el romper esos esquemas resulta grave. Pero en otros sitios, no, pues, en este caso los ingleses, si tienen una reunión en determinada hora, están 20 minutos antes. Ellos dicen 5 minutos antes de la hora ya es llegar atrasado. Son flat situaciones solamente para ponernos a pensar. Son sistemas de ideas o creencias compartidos por un grupo determinado como verdaderos mientras aparece otro sistema capaz de sustentar su propia validez. Es justamente eso. En el tiempo, el espacio se va manteniendo como verdaderos. Ustedes recuerdan, en mi época había el caso de que padres de familia iban donde el profesor, dele duro a este sinvergüenza, dele, yo le permito, dele con la correa, porque tiene que aprender en la casa, es altanero. Hoy no, hoy este no puede ni siquiera quedarle mirada porque de pronto es acoso personal, acoso psicológico. Desarrollo pedagógico, haciendo en este caso un resumen, repito, de pronto del resultado de la experiencia de la lectura de algunos autores, porque si nos ponemos solo con un autor, le dice de una o variada forma. Entonces, para entender este proceso pedagógico. La tendencia sería el primer paso, que puede dar origen a un enfoque, que es un nivel más alto. El enfoque a una corriente pedagógica, y en un modelo. Ese modelo puede ser un paradigma muy fuerte, duro de romper, duro de pronto de cambiarlo, pero de acuerdo a las situaciones sociales, tiene que ir cambiando. Lo que nos interesa en el caso fundamental, nuestras perspectivas constructivistas que les acabé de mencionar dentro del modelo cognitivo, tenemos la escuela cognitivista, el constructivismo. Tenemos los tres fundamentales. El de Jean Piaget, que fue maestro de Lev Seminovich Vygotsky, ruso, y la que está siendo utilizada en nuestro país actualmente y varios países sobre el constructivismo disciplinario del aprendizaje significativo. El constructivismo genético de Piaget hace un estudio, porque él era sobre todo psicólogo educativo, y hace un estudio sobre todo por los denominados estadios del ser humano, que habla de los 4 estadios, desde el inicio, que el aprendizaje del ser humano sobre todo es basado en este caso psicológicamente por la interacción cercana a la madre en especial, y se hace un aprendizaje bucoanal, más o menos lo que decía en este caso uno de los primeros psicólogos reconocidos, se me fue el nombre, disculpen. Entonces, él hablaba justamente que el aprendizaje es en el latir del corazón, el escuchar las voces de las personas cercanas, y el aprendizaje y el sentir sensaciones bucoanal es una primera propuesta. Y eso hace acercarse a su entorno social. Y luego viene más adelante, sobre todo, toda esa propuesta de Piaget. Vygotsky dice, al gran maestro Piaget se le olvidó el contexto en el que vive, que eso es fundamental, eso es el constructivismo social, y es lo que presenta como teoría, es justamente la zona de desarrollo próximo. Y aquí decía, me voy a detener un poco.
el hacerles pensar, de acuerdo a esta teoría, ¿qué hubiese pasado si Albert Einstein o Stephen Hawking nacían en el Ecuador? Albert Einstein en su época nacía en el Ecuador, hubiese podido llegar a ser el premio Nobel que fue reconocido en el mundo y hasta hoy. Igual Stephen Hawking o cualquiera de estas personalidades, si hubiese nacido en el Ecuador con nuestras escuelas. Ahí está la respuesta. La zona de desarrollo próximo. Nuestros seres humanos, ustedes mismos pudieron haber sido genios. Recuerden que todos nacemos con la misma cantidad de neuronas según la propuesta de los expertos en neurociencia. Y tenemos las posibilidades de las mismas inteligencias múltiples por desarrollar. Entonces, no hace falta laboratorios, no hace falta de pronto un poco más de esto que nos han dejado a los docentes, que los docentes para poder dar clases hasta nos toca comprar las pizzas, los cuadernos, etcétera, en muchos de los casos. O si no, también nos cae porque no pudimos dar clases, no podemos decir, ¿sabe qué? No teníamos el material. ¿Usted dio o no dio? ¿Cómo dio? Listo, es evaluado. Y el constructivismo disciplinario, el aprendizaje significativo de David Altshuber, que va a lo que estamos hablando aquí, hacia el trabajo de determinar los conceptos. Por eso se llama cognitiva, el conocimiento, fundamento hacia el entendimiento del concepto. Vea cómo es. Y se acuerdan de que el día de hoy hablamos que era concepto, que era definición. Por eso me detuve y tuve que ampliarlo un poquito para entender. Si hablamos de esto, del aprendizaje significativo, y dependiendo de las asignaturas que ustedes tienen, ¿están realmente desarrollando procesos de aprendizaje significativo con sus estudiantes? O a lo mejor estamos cayendo en lo que decíamos acá, en conductivismo o conductismo, y solamente queda como propuesta el que estamos desarrollando aprendizaje significativo. ¿Saben sus estudiantes de pronto lo que es supraordinación, isoordinación, infraordinación? Y cómo estructurar de pronto estos modelos que son estructuras mentales del constructo, ahí está, del constructo humano. Por esto, estas propuestas son propias de cada uno. Esto que está aquí es propio mío, que he sacado del entender, en este caso, la conceptualización de esta perspectiva constructivista y de los modelos pedagógicos. Perfecto. Otro de los conceptos, de pronto alguien para descansar de mi voz, alguien que pueda emitir algún criterio, algo, lo conocían, sabían esto que estamos mencionando, o de pronto les resulta algo nuevo. Quisiera escucharles de cualquiera de ustedes, compañeros. Ya creo que se han ido. El paradigma sería lo mismo que la tendencia. Digamos, lo que el paradigma es lo más grande, dijo, ¿no? Exacto, paradigma va más allá. Y muchas veces el paradigma no solo involucra principios científicos, pedagógicos, psicológicos, sino creencias de la comunidad, que son parte del valor y la convivencia de la comunidad. Es un paradigma. Y por eso son difíciles de romper. Con lo que ahora se utiliza mucho porque las sociedades se encuentran sobre todo en su sitio de confort y no les gusta que le saquen de su estado de confort. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? Continuamos entonces. No una pregunta, profesor, más bien una Reflexión. una reflexión. Me gusta, me gusta. Es importante conocer sobre los autores, ¿no? Sobre la temática de quiénes son los padres de cada una de las teorías o de las corrientes. En especial a mí me trajo mucho la temática de David Altshuber, que creo que es en donde más debemos nosotros de ponernos en contacto con ese pensamiento, ¿no? De Porque eso generar, es lo que estamos haciendo, hablando, sí. de generar aprendizaje significativo de los estudiantes, ¿no? Dejar un poco atrás
lo que tú nos hablaba en el tema de la educación tradicionalista, pasar un poco a enfocarnos en este autor, o sea, en este constructivismo disciplinario, como está aquí anotado, o sea, generar más el aprendizaje significativo que un aprendizaje memorístico. Exacto. Acabé de darle un punto muy importante, características sobre todo del conductismo, más allá del tradicionalismo. Tradicionalismo y conductismo es el memorismo, el que de pronto usted repita lo que le enseñó el profe y a veces mal dictado, pero necesitamos reflexionar, que mi cerebro se entere y elabore estos esquemas de acuerdo a mi comprensión, y el docente es el que guía. A ver, ¿por qué colocó aquí? ¿Por qué acá? No, no, aquí está rompiendo. Esa es la idea. Va construyendo su conocimiento. Ese es el aprendizaje significativo. Ojo, que ese recién es Ausubel, el que propone. Hoy, desde los años 80 en adelante, hoy existen muchos más autores constructivistas y dentro del aprendizaje significativo. Les invito a que comiencen a leer y eso es lo que se está utilizando. Conjuntamente está trabajándose con el cognitivismo, la utilización de tecnologías actuales, tecnologías de información y comunicación, que se habla ya ahí en ese referente como la tercera y hasta cuarta revolución industrial, tecnológico-industrial. Ojo, porque ya estamos hablando de una siguiente revolución que será la cuarta, hacia la utilización de pronto de no sé, de estructuras eh, que permitan un pensamiento a la máquina, que es a veces caer en la película famosa de Terminator, pero estamos llegando a eso. ¿No han visto ustedes los últimos robots que presentaron a raíz de las Olimpiadas? Robots con características que realizan hasta saltos mortales, lanzamiento de balones a la cesta que encestan todos. Sí, muy interesante eso. Exacto. Y que la maquinaria y la computadora sea capaz de desarrollar pensamientos. ¡Qué locura! Entonces, todavía estamos ahí. Bien. Continuamos un poquito. Sistema y sistematización, dos términos dentro de este aspecto que dentro de educación utilizaremos mucho esto. Etimológicamente viene del latín sistema y del griego, bueno, sistema y del griego sistema. Unión de cosas de manera organizada. Esta parte es fundamental. Un sistema es unión de cosas de manera organizada. Como definición, tenemos dos importantes. Sistema es módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados, que se interactúan entre sí. Esta definición está, digamos, colocada de varios autores, por eso está colocada así, con varias cosas. Por ejemplo, en biología nos enseñan el sistema circulatorio, que el sistema es la unión de varios órganos, pero no es solamente la unión, es la conjugación de esos elementos y cuyo funcionamiento en suma va más allá de la función simple de cada uno de ellos. El corazón es la gran bomba, pero para que llegue la sangre a todo, cada rincón necesita las arterias, y para que cada rincón venga la sangre que no está ya con alimento, vienen las venas, pero antes de ello hay los capilares arteriales, venosos, las arteriolas, las vénulas, y hacen un complejo sistema y van formando y que forman la circulación mayor y menor. Vea. Y que si uno de esos de pronto se enferma, se daña, causa un daño completo en todo el sistema. Esa es la idea de un sistema. Entonces, si hablamos de sistema educativo, imagínese. Ahora sí viene la respuesta a la pregunta, casi más que pregunta, era una reflexión. ¿Qué pasa con la educación, sobre todo básica, el bachillerato y la universidad? Deberíamos hablar de un sistema educativo total del Ecuador. Pero si está fallando una, la otra va a estar con la pata, una mesa de 3 patas. Le va a faltar una. Sistematización es el conocimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir obtener mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar. Hay muchas situaciones en la vida cotidiana que implican cierta sistematización a modo de lograr un objetivo específico. Entonces, el currículum es realmente un sistema, es un proceso sistematizado.
engranado de varias cosas que confluyen para obtener el objetivo deseado. No se olviden, ¿cuál es el perfil de salida del bachiller? Si logramos eso, aplausos y nos damos palmadas en los hombros, pero si no llegamos ni siquiera a uno. Planificación. Etimológicamente, de latín planus, que significa extender, esparcir. El término planear significa hacer un plan, hacer algo expandido. El plan es la intención o un proyecto. A ver, proyecto igualmente viene de latín projectum, que significa adelantarse. La idea de un proyecto es buscar solución a un problema puntual, eso es todo. Usted determina un problema y se adelanta a ese con la posible solución. Ese es un proyecto. Por eso alguien cuando menciona dice, es que solo proyecto. Le digo, disculpe, pero usted me está presentando un plan, no es el proyecto es todo. No, es que yo le presenté solo este proyecto. El proyecto es adelantarse. Muchos de los proyectos pueden ser listos simplemente para implementarlos posteriormente, dependiendo de estas situaciones económicas. Pero debe estar ya terminado completamente. Pero si algo me presenta recién con ideas ese es un plan, no es el proyecto. La planificación entonces es el proceso de establecer metas y escoger la manera de alcanzarlas para posterior acción. Muchas veces, repito, tenemos un problema. El problema de que en mi comunidad no existe un puente, ya. Elaboro un plan que para corregir. Y el nombre del proyecto va a ser, dentro de ese plan, va a ser construcción del puente en el caserío XYZ. Listo. No se termina ese trabajo mientras no esté todo estructurado y que mejor todavía que ya tenga ese puente y ya la gente esté pasando. Ahí es. Pero algunos están en los famosos estudios de prefactibilidad, en la planificación. Miren, el Ecuador, antes del plan decenal y muchos planes atrás, gastó millonadas solamente por estudios sobre la realidad educativa. Recuerden eso. Se gastó mucho dinero. Y muchos de esos planes no eran otra cosa que copias textuales de los procesos educativos de México y de Bolivia. Y que lo querían engranar cambiando algunos términos. Era fácil darse cuenta porque venían esos planes, esa idea de estudios diagnósticos con las mismas palabras de los planes que estaban en el Ministerio de Educación de Bolivia. No me crean, se dicen, ya creo que no debe haber en este momento. Pensar en el futuro deseado, prever acciones, identificar recursos, evaluar procesos y resultados. Listo. Muchas veces cuando somos niños, ¿qué decimos? Quiero ser médico cuando sea grande. ¿Qué más? Quiero tener una casa, quiero tener un carro. Ese es mi plan de vida. Perfecto. Proyecto de vida. Ahora, durante todo esto, hablemos de término. A los 30 años ya quiero tener mi trabajo, tener mi título académico. Listo. Eso ya se va convirtiendo en meta porque voy poniendo en este caso tiempo y espacio. Listo. Y cuando yo me siento, ya tengo 35 años y no tengo mi carro, mi casa, ni tampoco me he graduado. ¿Qué pasó con ese proyecto de vida? Tengo que reestructurar. Ese es un plan, ese es un proyecto en el cual yo tengo que revalorar, evaluar y rediseñar si es necesario, pero a veces lo que menos rediseñamos son nuestros proyectos de vida. Es lo que sucede con los planes institucionales. Planificación curricular, pero lo más fácil es copiar lo que estaba el año anterior. Estrategia. Si hablamos de plan, hablamos de estrategia. Etimológicamente viene de stratus, que significa conductor guía. Realmente, estrategia es una palabra de aspectos de operaciones militares. Cada vez que hablamos de estrategia educativa, estamos hablando de militares. Ya se darán cuenta de dónde viene, de la escuela tradicional. O sea, no está desapegada. Correcto, porque la estrategia era el que yo buscar las formas de poder ganar la guerra a masacrar a mi enemigo, realizando una serie de procesos. De pronto envío conejillos de indias o al frente a que les masacren, pero yo ataco por otro lado. Esas ya son estrategias. Como definición, proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. Entonces, estas son estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas.
estrategias en el modelo aplicado, en el currículum. ¿Cómo voy a alcanzar yo esos 3 pilares fundamentales del perfil del bachiller? ¿Cómo? Serie de acciones muy meditadas encaminadas hacia un fin determinado. Alguien dice, ¿no? ¿Cómo es? El fin justifica los medios. Ahí viene, esa es la idea de la estrategia. No seamos tan exagerados. Logro. Otro término que estamos utilizando muchísimo. Ya tenemos estrategias, ya tenemos el sistema, la planificación, el plan. Tenemos las estrategias dentro del plan. Los logros que necesitamos acá, que son en este caso primeramente los objetivos. Etimológicamente, ¿qué significa provecho, ganancia? Se aplica en la consecución de cualquier cosa ventajosa. Es el logro, he logrado obtener, le he mencionado, he logrado obtener el título de magíster, he logrado, alcancé. Hablemos que van conjugándose con el objetivo y con la meta. Definición, obtención de algo que se ha venido intentando y por el cual se invirtió tiempo y esfuerzos. Al final encontramos los logros. Entonces, no se olviden el logro educativo. ¿Y cómo puedo determinar si hemos alcanzado un logro? ¿Quién me contesta, por favor? ¿Cómo se puede determinar en educación o en cualquier aspecto cómo hemos alcanzado un logro? A base de los indicadores. ¿Indicadores de qué? ¿En qué? Indicadores de gestión, principalmente. No, más bien estaría la gestión dentro de estrategias. Cumplimiento de las estrategias. ¿Y cómo se denomina eso? Está muy bien, pero denle una palabra. Criterios de desempeño. Evaluación. Las evaluaciones. Todo lo que ustedes dijeron es esa palabra, evaluación. Bien, estamos bien, chicos. Discúlpenme que les diga así porque me emociona a veces encontrar con personas que no sé de qué está. Exacto. Yo necesito saber si he logrado algo. Evalúo. Y usted lo dijo un término muy importante. ¿Cómo evalúo? Indicadores. ¿Qué son los indicadores? Cualquier cosa que me indica, que me enseñe a mí a que he logrado esto. Por ejemplo, si mi objetivo fue construir mi casa, dentro de 10 años, a los 10 años me siento, evalúo. ¿Y cuándo va a ser el indicador de esa evaluación? ¿Dónde está la casa, pues? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas ventanas tiene? Esa es justamente la evaluación con indicadores. Pero si yo tengo solamente el plano, señores, no es el logro. Ese es, me he quedado en el proceso. Ahora, lo que ustedes decían, perfecto. Hicimos toda una planificación maravillosa con el denominado desarrollo de destrezas con conocimiento de desempeño. Pregunta, ¿qué debo evaluar entonces ahí? Ya me estoy adelantando a los temas de clase el día de mañana y de lunes. ¿Se evalúan los contenidos? No. Los contenidos es parte, si hablamos hace ratito de una estrategia, hablemosla así. Ya. No escuché, pero... ¿Qué debería hablar? Si nuestra propuesta educativa está basada en principios de destrezas con criterios de desempeño, ¿qué debe evaluar? Las competencias. No podemos evaluar competencias. Si estoy desarrollando destrezas, no. Debo evaluar destrezas. Ya. Nada más. Ese va a ser el logro. Ejemplo de mi propuesta, como en este caso, dentro del asunto del desarrollo de destrezas. La destreza va a ser la observación, observar. Que el estudiante observe, digamos, la Laguna Yaguarcocha, desarrollando el proceso, ya. Ahí viene el cumplimiento de lo que es la destreza con criterio de desempeño. Repito, ¿cómo evalúo esa destreza? Con una rúbrica. Puedo hacer, la rúbrica me ayuda para dar puntaje, pero voy directamente. ¿Cómo evalúo? Ya,
Bien, está, ya pongamos la rúbrica, pero Preguntas la a rúbrica, través ¿a de qué? la participación. ¿Perdón? Berito, no la escuché. Con preguntas a través de la participación. Puede ser una parte. ¿No sería tan factible el hecho de que me entregue un informe de esa observación? Y ves, si reúnen los pasos, si la propuesta era observación, que luego la observación, entonces me entrega el informe de la observación. Si es que no pude. Pero si estoy con ellos junto, ¿qué tiene que hacer? Que él me explique qué está observando, cómo está desarrollándose la observación. Eso es. La evaluación que debemos desarrollar es a las destrezas. Y bien lo dijo el compañero, por Dios. ¿Sabe lo que estamos evaluando? Los contenidos. ¿Qué es me saca a mí que el estudiante me diga qué es observación? Es una técnica de información primaria en la cual el individuo puede desarrollar observaciones participantes, no participantes, observaciones directas, observaciones indirectas. Nada, le digo, hágame una observación directa en la laguna de Yaguarcocha, punto. Vamos. Esa es no podemos hacerlo, pero ¿cómo puedo? Él me entrega un informe en donde esté verificado ese proceso. No quiero que me indique el contenido de qué es, sino esa. Ya vamos la parte cognitiva y procedimental. Vea, ahorita me están dando la razón, compañeros. Estamos confundidos. Y es el problema de que nos han chumado con esta propuesta curricular, con un montón de conceptos y cosas que no tenemos que hacer, solamente entregamos lo que nos pidan. Entonces, tiene que elaborarse, sí, lo que dijo el compañero, una rúbrica de esa observación. ¿Qué voy yo a evaluarle y cuánto le voy a dar en eso? Si es sobre 10 puntos, de pronto, el tema de la observación. 5 puntos, el proceso de la observación. Ya tengo 7 puntos. 3 puntos, la conclusión de la observación. ¿Qué tal? Y si no sabe hacer nada, significa que no desarrolló. Eso es. Y ahí estaremos mencionando que hemos llegado al logro. La propuesta fue que realice observación. Ahora el muchacho sabe hacer observación. Voy a ponerme dentro de un ejemplo más de competencia universitaria. Me pongo dentro de las competencias que los estudiantes por lo menos manejen materiales reactivos básicos en el laboratorio. ¿Cómo evalúa esa competencia? Ojo, ya hablamos de competencia. Yo le digo al estudiante, perfecto, aquí hay, si está en química, tengo reactivos, tengo metales, no metales, y tengo en este caso ácidos. Listo, tenga la bondad de hacerme un trasvase de sustancia sólida a cualquier materia que tenga. Si él de pronto desarrolló todo el proceso, el contenido que decía el otro compañero, vas a ver cómo y yo evalúo eso. Si no sabe ni cómo empezar, y se va haciendo todas las cosas al revés de lo mencionado, de los principios fundamentales, no ha desarrollado esa destreza. ¿Y cómo puede desarrollar esa destreza? Que sea competencia, ojo, en la universidad. El término que dijo el compañero, experimentando, viviendo, aplicando. No olvidemos, la experimentación puede ser de 2 clases. Una experimentación cotidiana, que es la forma y una experimentación científica, aplicando pasos, procesos. El término empirismo no es malo, es importante. Empirismo significa experiencia. De ahí viene el método y la técnica, la experimentación, la técnica experimental. Pero con procesos. ¿Y cómo son esos procesos? En el momento de formación. A ver, si es una sustancia sólida, tiene que sacar a un sitio adecuado para evitar de que al abrir el contenido se produzca de pronto un intercambio por la presencia de oxígeno. La tapa no tiene que colocarla hacia abajo, sino ponerla boca arriba. Y utilizar de pronto cuchara desechable para sacar el contenido y ponerle de pronto en un balón, en un vaso de precipitación, de pronto en un matraz. Bueno, ya depende.
¿Y cómo realiza eso después al final? Entonces, todo ese proceso. Ahí está. Pero ¿qué nos enseñamos nosotros a evaluar? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los materiales plásticos en el laboratorio? Estamos otra vez memorismo. Ojo, no estoy diciendo que es malo. De pronto, dentro de eso estaba conocer. Estaba el asunto de mi propuesta, puede ser como destreza o como competencia. Recuerde que en la universidad es más alto. Conocer tal. Entonces aquí me va a indicar qué elementos son los necesarios para el desarrollo de esta práctica. Listo, ahí tiene el conocimiento. Bien, miren lo que con esta palabrita lo que hemos llegado. Nos está sacudiendo un poquito el asunto. El caso que le estoy mencionando es lo que a veces nos encontramos en las instituciones cuando entregan las planificaciones, sobre todo microcurriculares, que realizan el famoso, porque nos puso el ministerio, la famosa prueba estandarizada o la prueba de conocimientos. Y les digo, y con eso sabemos que ha desarrollado la destreza D. En otras palabras, si se habla en el caso de que el estudiante en cultura física sabe cómo correr y cómo realizar un proceso en las postas de 100 por 4 por 100, ¿cómo puede ser que corra, que haga todo el proceso, que te haga todo el mecanismo? No que me indique, me tome foto ahí y se baje de internet. Estamos llegando sobre todo al copy-paste, no a un desarrollo de destreza como tal. Bien. Modelo. ¿Qué es modelo? Habíamos hablado de modelo pedagógico. Etimológicamente el italiano modelo, que significa renacimiento. Renacimiento. Y como definición ya actual, es cosa o persona que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Un modelo de auto, modelo de persona, modelo en este caso, modelo educativo, que va a ser replicado. Ejemplar de forma que el individuo se propone y sigue. Ese es un modelo pedagógico. La calidad, término que no podemos olvidarnos. Viene de qualitas, que significa cualidad. Relativa a qué contiene, qué es. Muchas veces hablamos de cantidad y calidad y nos olvidamos de la calidad. Como definición, conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. Esta parte final es lo importante. ¿Qué contiene para valorarla y clasificarla, por no decirlo así, dentro de las demás? Miren, esta tela es de baja calidad, esta tela es más o menos, esta tela es de muy buena calidad. Yo recuerdo sobre todo mi abuelito, que era sastre, para hacer los ternos, me enseñaba cómo ir a comprar las telas. No era nomás dice, están bonitas, pero déjame ver. ¿Qué hacía la tela? Dice, disculpe, ¿puedo yo hacer? Porque yo conozco. Sí lo decían ahí en el centro, en el globo. Cogía la tela y le hacía romacos, le dañaba, tal. Y al momento de unos 2 minutos, le abría de las manos y le pasaba la mano ligeramente. Decía, esta tela es excelente, deme tanto. ¿Cuál era la idea de calidad? Ahí, con conocimiento, en ese caso de causa, de que si una tela quedaba arrugada, no sirve, solamente era bonita para la vista, pero la calidad de la que estaba formada no servía. Eso era lo que aprendí en su momento, de pronto, para hacernos ternos. Comprar la tela y que tenga esa característica de que no se arrugue. Estándar. Con la calidad viene también este término estándar, que significa realmente es parado o lugar alto. Estándar, por eso se habla de estandarte, ¿no? Estándar. Se hablaba en su momento de la bandera que no debía caer en manos del enemigo. Muchas veces se hablaba de la bandera alta de un barco. Así pueden encontrarles ustedes. Entonces, cuando estamos hablando, miren, términos militares, estándar, era de la bandera que no debe caer en manos del enemigo. Como definición actual, sirve de patrón, modelo o punto de referencia para medir o valorar cosas de la misma especie. Entonces, estamos hablando de calidad. Hoy hablamos de calidad educativa,
pero para determinar si es buena o mala, necesitamos estándares. Y los estándares son esos patrones. Eso que decía en su momento también indicadores, pero el estándar tiene indicadores. Entonces, muchas veces el estándar es el promedio de algo. Ustedes recuerdan que existen estándares en la educación ecuatoriana y que en algún instante comenzaron los auditores educativos a visitar las instituciones, no sé si ya visitaron a las suyas, y comienzan a buscar esos estándares educativos determinados por la ley de educación. Y de pronto esos estándares estaban muy elevados, porque son diferentes estándares extranjeros, no acá. Y por una cosita que hacía falta o alguna cosa, le bajaban el puntaje completamente. Y el promedio, recuerden, instituciones que deberían ser revisadas nuevamente si tenían menos de 60 puntos, la que tenían más o menos un aceptable y que dentro de 1 año, 2 años iban a revisarle nuevamente, era 70 puntos. Uno que tenía un nivel alto, considerado así porque tenía los papeles en regla, este montón de papeles de planificaciones, eso era, más que otra cosa. Listo, tenía 80 o 90 puntos, 85. Y a veces los estándares estaban dándose porque eran amigos los auditores de los administradores institucionales, en algunos casos. No me quiero referir en generalización, simplemente para pensar. ¿Qué es el estándar? Modelo, norma, regla o patrón a seguir en referencia a esa bandera que guiaba a los ejércitos. Fijan pautas mínimas a los que se debe ajustar las conductas o productos para ser eficaces, positivos, útiles o confiables. Vamos a suponer que el estándar promedio de vida del ecuatoriano es 70 años, por eso quisieron subir y quieren hasta ahora subir a los 65 años, si es posible a 68 años de jubilación, que nos dicen que vivimos hasta los 70 años, ¿qué tal? O sea, no vamos a tener ni siquiera tiempo de disfrutar lo que por ley nos corresponde. Hoy, ahorita se está peleando un poco, quedó fuera de ese contexto, justo lo que estoy hablando, de la aprobación de la ley en cuanto a la mensualidad del docente y a la edad de jubilación, que se habla de 300 imposiciones sin importar la edad. Y dicen, ¿cómo así? ¿Por qué? No sé. Los militares y policías se jubilan mucho antes. No sé qué tendrán. Bueno, dejemos ahí. Esa es la idea de estándar. Entonces, el ecuatoriano, porque vive más, nos suben los años más para jubilarnos. Ese es el pensamiento que tienen nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Ustedes lo saben. Y muchos de ellos fueron formados por nosotros en las aulas. La pregunta es, ¿hicimos mal nuestro trabajo? Indicador, justo lo que decían, y con esto creo que finalizamos. Etimológicamente es indicar, el índice, dedo índice, ese es indicar. El dedo índice de la mano. Y del sujeto que indica el que suele realizar la acción y como agente de causante. Bueno. Definición, dato, información que sirve para conocer o valorar las características de intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Miren ahora lo que nos dicen y nos exigen de la Dirección de Educación y todos lados, las autoridades. Indicadores. Tenemos aquí, usted debe presentar en este caso evidencias, que son los indicadores. Hizo la planificación, ¿cuántos estudiantes tiene? Hizo tal cosa. Entonces, ese es, ¿qué me indica a mí que he hecho tal cosa? ¿Aplicó la prueba? Sí, ¿dónde está la prueba? Aquí está la prueba, aquí están las notas, los promedios. Ahí está. Eso indica que se ha tomado, que se ha realizado. Aquí, por ejemplo, cuando de pronto vengan las autoridades, ¿qué me indica? La asistencia de los estudiantes y sobre todo el video o los videos que van a estar subidas en el aula. El que indica, advierte, aconseja, marca, sugiere, exhorta, señala, apunta, muestra, encamina, orienta, guía y observa también que avisa o notifica más que todo algún indicio o señal. Miren, aquí hemos colocado de todo para tener una orientación directa de estos términos. Desempeño. Que cumplir con una actividad o ejercitar una función. Eso es todo. Entonces, evaluaciones de desempeño del docente hablan ahora. Definición, cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. A veces están utilizando indicadores y de pronto aquí materiales que el docente simplemente presente ese montón de planificaciones. La pregunta es, ¿se están aplicando todas en el aula de clase? Y a veces, quienes están haciendo esa planificación enorme y copiada de otro lado, que le van haciendo,
tienen hasta mejor evaluación que alguien que de pronto está buscando alternativas de innovación, de situaciones, y con esos cambios a veces los estudiantes se enojan o producen exabruptos con los padres de familia, pero vamos a una acción de mejoramiento. Algunos simplemente nos cruzamos los brazos y dicen, ay, simplemente todos tienen 7, se acabó y se pasaron y no hay problema conmigo. Vea. Entonces, el desempeño de acción se lleva a término o cumple una función concreta. ¿Estamos cumpliendo las funciones determinadas o nos hace falta más? El docente, miren, el docente, al menos en este tiempo de pandemia, hasta las 12 de la noche nos llegan información, nos llegan los mensajes de WhatsApp o mensajes personales. Profe, ¿cuál era la tarea? ¿Qué tenemos mañana? Mañana tenemos prueba, imagínense. Bien, como actividad, en este caso, solamente, no van a escribir nada, solamente para finalizar, quisiera 2 compañeros que presenten su opinión en este momento sobre estos conceptos revisados. ¿Cuál les llamó más la atención? Recordemos los últimos, ya terminamos con sistema, plan, estrategia, logro, modelo, calidad, estándar, indicador, desempeño. ¿Cuál de estos les llamó la atención? Explíquenos. Vamos a ver ahora, en este momento, Anita Cuperán. A ver, bueno, a mí me llamó la atención la palabra indicador y también calidad. Creo que son 2 palabras que a la vez están de la mano, ¿no? Porque si nosotros tenemos buenos indicadores, es decir, generamos buenos resultados en el aprendizaje, pues evidentemente vamos a tener una calidad educativa satisfactoria. Entonces, pienso que nosotros como docentes debemos propender a que todas las estrategias que se utilicen, la metodología y las técnicas que se apliquen, aplicada también a los conocimientos, pues propendan a que generemos indicadores en los estudiantes de calidad, ¿no? Y nos lleve a que tengamos un aprendizaje significativo en ellos. Entonces, esas 2 palabras fueron las que a mí me llamaron la atención, doctor Frank. Perfecto, muy amable. Estamos centrándonos en este trabajo excepcional. Y vamos a darle la palabra a compañera Toa Guandinango. Cuéntenos. Sí, magíster, la palabra que más me llamó la atención fue la palabra estrategia, ya que es muy importante buscar estrategias innovadoras, acciones que sean encaminadas hacia un fin determinado, en este caso con el único fin de poder llegar a nuestros estudiantes y así lograr un aprendizaje significativo. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, Berito Pozo, tenga la bondad, compañera Berito, ¿qué nos dice usted? ¿Qué palabra le llamó la atención o qué palabras? Algunas, pero ya dijeron mis compañeras, entonces hoy voy a usar la planificación y el logro. Entonces, recordar que como educadores debemos siempre organizar y planificar cada actividad que vayamos a aplicar con los estudiantes, siempre enfocadas a un logro, ¿no? Porque no solo se trata de enseñar y que los estudiantes aprendan, sino como un proceso estructurado que nos permita, obviamente, llegar a los logros deseados con los estudiantes a través de una evaluación pertinente que nos permita ir mejorando constantemente, retroalimentando el proceso y, obviamente, mejorando la calidad educativa de los estudiantes. Perfecto, muy amables. Bien.